Este lugar es conocido como la Isla de la Longevidad. Aquí, la gente puede llegar a vivir hasta 120 años y es considerada como uno de los sitios más atractivos del mundo. Don José Castillo Moreno, esposo de Rosita, tiene 90 años. Llevan 70 años de casados. Este es el Valle de Vilcabamba, situado en la ciudad de Loja, Ecuador. Loja se caracteriza por tener bellísimos paisajes naturales, hermosas iglesias y casas coloniales, clima, flora, fauna, arte, música. Y es la cuna de las mujeres más bellas de Ecuador. Durante las últimas décadas, millones de turistas, científicos, médicos y naturistas han viajado a esta ciudad, especialmente al Valle de Vilcabamba, con el objetivo de aprender sobre la longevidad. ¿Por qué la gente en este lugar vive más de 100 años? ¿Por qué la población casi no se enferma? ¿Qué tan económico y seguro es vivir en Loja? Estas y más preguntas responderemos en los siguientes minutos. Además, conoce las 7 maravillas de esta hermosa ciudad. Bienvenidos. Loja, también conocido como la Centinela del Sur, es la capital de la provincia del mismo nombre, Loja. Fue fundada el 8 de diciembre de 1546 por el capitán español Alonso de Mercadillo. Le llaman también la capital musical y cultural del Ecuador, por su arquitectura, su diversidad cultural, su aporte a las artes, ciencias, música y letras ecuatorianas. Los lojanos somos músicos, amamos el arte y la cultura. Con una población de más de 200.000 habitantes, es uno de los más importantes centros administrativos, económicos, financieros y comerciales del Ecuador. Como toda ciudad y país, Loja tiene lugares espectaculares, haciéndolo demasiado atractivo para cualquier persona que le guste vivir bien. En este video, vamos a descubrir 7 lugares maravillosos que de seguro te van a encantar. 1. Puerta de entrada a la ciudad. Este monumento arquitectónico de estilo medieval nos da la bienvenida a Loja. Erigido entre los años 1996 al 2000, es una réplica del castillo que se encuentra en su escudo de armas, el cual fue entregado por el rey Felipe II de España en el siglo XIII. Su arquitectura, arte y locales de artesanías lo convierten en el sector más visitado por turistas, quienes luego de posar en sus rincones, se trasladan hasta Vilcabamba y a la Amazonía ecuatoriana. Posee 4 balcones, desde donde se puede disfrutar de la hermosa vista de la ciudad. Aquí también se realizan presentaciones itinerantes de artistas nacionales e internacionales. 2. Basílica y Santuario de la Virgen del Cisne. Este impresionante santuario, construido con una arquitectura al estilo gótico, se encuentra ubicado a 73 kilómetros de la ciudad de Loja, en la parte más alta de un risco en la parroquia del Cisne. La basílica posee una arquitectura impresionante. Tiene una altura de 45 metros con una cúpula majestuosa que la hace aún más hermosa. Al entrar, te encontrarás con ángeles y dragones tallados en los muros y columnas, y el majestuoso altar de la Virgen, al cual se puede subir por la parte de atrás para tocarla e incluso ofrecerle una ofrenda. Cada año, en agosto, miles de feligreses caminan 74 kilómetros realizando una peregrinación para dar culto a la Virgen del Cisne, también llamada la Churona. 3. Parque Nacional Podocarpus. Este hermoso lugar es una verdadera joya natural y es considerado como el Jardín Botánico de América. Ubicado al sur de Ecuador, entre las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, tiene una extensión de más de 146.000 hectáreas. En esta reserva hay más de 100 lagunas, cascadas, cañones, muchos miradores y una inmensa cantidad en flora y fauna. En este hábitat existen más de 4.000 especies de plantas, entre las cuales se destacan el romerillo, la cascarilla, denominado el árbol nacional del Ecuador. Hay más de 600 especies de aves, una infinidad de especies de animales, algunos en peligro de extinción. Si eres amante de la naturaleza, este es el mejor lugar para visitar. 4. Parque Recreacional Jipiro. Este parque se encuentra ubicado en la parte norte de la ciudad, muy cerca de las afueras, en la vía que va hacia Zamora. Tiene 10 hectáreas de extensión, un zoológico y 2 zonas definidas como el área terrestre y área náutica.
En esta segunda se realizan paseos en bote. Algo súper interesante que tiene este sitio son las réplicas de las grandes obras arquitectónicas del mundo, entre ellas, la Mezquita Árabe, la Catedral de San Basilio. Además, un castillo euro-latino, una choza shuar, construcciones de estilo oriental, además de muchas canchas deportivas, juegos infantiles y recreacionales. ¡5! Parque Eólico Villonaco. Este hermoso lugar se encuentra ubicado en el Cerro Villonaco, a 2.720 metros sobre el nivel del mar. Aquí se encuentra la central eólica Villonaco. Con 11 aerogeneradores de energía eólica, generan electricidad a toda la provincia de Loja. El lugar es impresionante para vivir una nueva experiencia. Pese al fuerte viento del lugar, puedes tomar fotos increíbles. Recorrer este importante recurso permitirá conocer de cerca la experiencia de generar energía renovable. 6. Valle de Catamayo. Este bello pueblo es conocido como la Tierra del Eterno Sol y está ubicado a 40 kilómetros al oeste de la ciudad de Loja. Entre sus atractivos más importantes están el Mirador de la Cruz. Desde aquí se puede observar en forma panorámica gran parte de la ciudad. La Cueva Chiriguaná. También es conocida como la Cueva del Diablo, ya que las leyendas urbanas dicen que la gente iban a vender el alma en este lugar a falta de dinero. Centro Turístico Eliseo Arias Carrión. Cuenta con áreas de camping, piscinas y canchas deportivas, espacios verdes y juegos infantiles. Túnel de Chichaca. De origen inca y muy singular, este atractivo llama la atención, puesto que era utilizado para unir varios poblados. 7. Valle de Vilcabamba. Este hermoso lugar es conocido como la Isla de la Longevidad y está ubicado a 40 kilómetros de la ciudad de Loja. Aquí, la gente llega a vivir más de 100 años y es considerado como uno de los sitios más atractivos del mundo. Rosita Castillo, nativa del barrio Tumbunuma, parroquia Nueva Fátima, el 7 de noviembre de este año cumple 101 años de edad. Su mente está lúcida y posee una vitalidad admirable. Con la alverjita, poroto, maicito. Con eso para comer. Y lavo, cocino, barro, todo y hago yo. Remiendo. Un alto porcentaje de su población llega a longevo con sus facultades vitales intactas, y no es raro encontrar un anciano con más de 100 años realizando trabajos agrícolas como cualquier agricultor de 40 o 50 años. Hay casos de personas que han llegado a vivir más de 120 años, con una salud impecable. ¿Cómo no resaltar a Rosa Elena Paucar, quien llegó a vivir 114 años, siendo una de las mujeres más longevas del mundo? Los análisis que se desprenden de los electrocardiogramas son sorprendentes. Conservan sus arterias permeables y su corazón completamente sanos. Y esa es la razón por la cual se le conoce como el Valle de la Longevidad, llamando la atención de los científicos y turistas. Hay varios factores que se atribuyen la buena salud de los longevos, como el agua de los ríos que son capaces de eliminar el colesterol y curar el reumatismo, un clima adecuado, una alimentación sana libre de pesticidas y grasas, y la actividad física que realizan en los campos. Loja posee más sitios hermosos, como parques, museos, zoológicos, iglesias coloniales, y de hecho esta urbe es considerada como una de las ciudades más limpias y seguras de Ecuador. Además, hay un excelente sistema de transporte como taxis, buses urbanos con pasajes desde los 35 centavos de dólar. En cuanto a la gastronomía, en Loja se puede saborear deliciosos platos típicos como el tamal lojano, las cecinas lojanas, el seco de chivo, el cuy asado, la colada morada, el repe lojano, el queso lojano y muchos más. Puedes desayunar o almorzar desde los $2. En cuanto a hospedaje y vivienda, hay una gran variedad de hoteles y hostales. Puedes encontrar habitaciones desde los $15 por noche para una sola persona, y si deseas permanecer por varios meses, te conviene rentar un apartamento que se puede hallar desde los $150 por mes. Todo depende del sector y la cantidad de personas en la familia. Otro de los atractivos más lindos de Loja es su gente. Son muy amables, cariñosos y las mujeres son muy hermosas.
Los lojanos somos solidarios. Los lojanos somos querendones. Uno de los detalles muy fascinantes es su acento. Virgen Santísima, ya no se aguanta, tan cierto tico el día aquí encerrado. Por otro lado dicen, darásme viendo el cerdo. Acá decimos, arréame ese coche, hombre, rápido. De hecho, el español lojano es considerado como el mejor hablado de Ecuador. Por estas y todas las maravillas que tiene Loja, cientos de miles de personas de muchos países del mundo viajan para descubrir sus bellezas. Varios medios internacionales y revistas prestigiosas de viajes destacan su belleza y recomiendan visitar Loja, especialmente Vilcabamba. Comparte este video con tus amigos. Comenta que te gustó más de esta bella ciudad, o que desearías que añadamos. Espera pronto más videos de lugares maravillosos. Suscríbete.